Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a revisar algunas citas bíblicas, comenzando por acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de Lucas, capítulo 24. En el versículo 25 dice Jesús: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Aleluya. Ahí está hablando Jesús con los que venían en el camino de Emaús. Cristo había sido crucificado, ya había sido llevado a ese sepulcro en la roca, y una vez entregado en ese sepulcro, este Señor Jesús resucita. Pero en medio de haber resucitado, Él comienza a presentársele a muchas personas. Y dice que iban dos caminando a una aldea que se llamaba Emaús, que se encontraba a 60 estadios de Jerusalén, y estaban hablando. Ellos estaban hablando de aquellas cosas que habían acontecido. Y bueno, Jesús se les acercó, caminó con ellos, pero tenían los ojos velados. Así como muchos ojos en este tiempo están velados, la gente no entiende. Hay un velo espiritual que no les permite. Y dice en 2 Corintios capítulo 3, que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y comenzarán a entender estas cosas. Bueno, y entonces Él les dijo: bueno, ¿qué están hablando ustedes allí mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Y uno de ellos le responde, que se llama Cleofas, le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron, pero nosotros esperábamos, mira cómo dice, esperábamos que Él era el que debe redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Date cuenta tú, ellos están repitiendo lo que les fue enseñado, lo que vieron, y aún así no habían creído. Y Jesús los exhorta y le dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Algunas otras porciones bíblicas donde dice que insensatos y tardos, el otro dice torpes de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y cuando el mismo Jesús dice: no era necesario que Cristo padeciera y que entrara en gloria, y dice la palabra que en el verso 27 Jesús comenzó a enseñar desde Moisés, siguió por todos los profetas, y comenzó a declararles todo lo que las escrituras decían de él mismo. Cuando Jesús dijo ya en 5:39, Juan lo encontramos, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Está refiriéndose a estas escrituras, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, acerca de él mismo. El Antiguo Testamento no es un libro ajeno a la palabra de Dios, al contrario, el Antiguo Testamento es una manera de ver a Cristo antes de que se presentara en la persona de Jesús. Es una manera de entender los misterios. Por eso el mismo Señor allá en el libro de Juan, capítulo 6, hay una parte donde Él dice que el que ha oído al Padre, cree en Él y viene tras de mí. ¿Y quién es el que ha oído al Padre? Se está refiriendo a quien ha oído aquellas enseñanzas. Acuérdate que para el tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento, aún no había sido escrito. Él se refería a las escrituras antiguas, los profetas, los libros de Moisés, toda esta historia que declaraba acerca de Cristo Jesús. Eso es lo importante, querido amigo, de leer la Biblia y de entender. Ciertamente muchas de las enseñanzas, muchas de las citas bíblicas no nombran precisamente a Cristo Jesús como tal. Pero yo quiero hacerte referencia, por ejemplo, lo que pasó allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Hay una historia trágica que es la desobediencia del hombre. Eso es lo que se cuenta en Génesis capítulo 3. Adán y Eva
Ellos fueron avisados acerca de el Dios amoroso, el corazón de Dios tan maravilloso. Pero ¿qué acontece? Que ellos desobedecieron la orden de Dios, ¿escuchan? Y ellos, cuando se dieron cuenta que eran culpables, lo primero que ellos estamos desnudos. Adán y Eva, una vez que se dan cuenta que están desnudos, ellos tratan de cubrir su vergüenza de una manera que ellos pensaron que era lo más correcto. Y tomaron una solución para su pecado, que no funciona. La solución, amigo mío, que tú has puesto para el pecado no funciona si no está basada en el conocimiento de Cristo Jesús. Porque la solución no es a tu manera. El problema del hombre está en el corazón, ahí comienza. Y ahí nacen los adulterios, la blasfemia, las mentiras, las envidias, las malas sospechas, las disputas, los homicidios. Eso nace en el corazón del hombre. Y por esta razón no se trata de la solución que tú pongas. ¿Qué hizo el hombre? Tomó unas hojas de higuera para cubrirse él y cubrir a Eva. Y de esta manera pensó él que ya su culpa estaba sanada. Pero Dios le echó eso por tierra. Eso no funcionó. No es la solución como al hombre le parece. No es la decisión que tú tomas para arreglar el pecado que ha amarrado tu vida por mucho tiempo. Dios tomó pieles para cubrir a Adán y Eva. Génesis 3:21 dice que Jehová hizo vestiduras de piel para Adán y su esposa y los vistió. Y podemos observar allí que para Dios poder tomar pieles tuvo que hacer un sacrificio, aleluya. La Biblia no lo dice, pero me atrevo a creer que era un cordero. Y que me atrevo a creer inclusive que ese cordero era sin defecto, porque en el huerto de Edén era perfecto, todo estaba bien. Y entonces me atrevo a creer que era un cordero de lo más hermoso, de lo más gordo, el mejor de la manada. Lo tomó Dios en sacrificio para hacerle una vestidura a Adán y Eva, que en este momento todavía no entendían lo que estaba pasando. Adán y Eva entraron en transgresión. Ellos no habían entendido cuando el Señor les dijo que cuando comieran del fruto morirían. El joven no entiende que el problema no está en fumar la marihuana. El problema está que se hace adicto y ahora vive para la marihuana. El problema no está en que la mujer se lanza a la aventura del sexo y el joven quiere sexo. El problema está en que cuando lo prueba se da cuenta que se encuentra amarrado en su vida, se centra solamente en el sexo. El problema no está cuando tomas la primera cerveza. El problema es cuando tu cuerpo se acostumbra a esa cerveza y no quieres dejarla. El problema no está cuando te acuestas con una mujer que no es tu esposa. El problema es cuando a la carne le gusta eso y te encuentras amarrado en adulterio, en fornicación. El problema de Adán y Eva no era solamente que se comieran el fruto prohibido. El problema estaba que iba a entrar la muerte de una manera que él no entendía, una muerte espiritual. Lo primero que hizo fue mirarse con vergüenza, él y a la mujer con la cual tenía años viviendo desnudo y no le importaba. Tenían tiempo compartiendo con Dios diferentes conversaciones y no les importaba. Pero bastó la desobediencia, bastó hacer lo que mejor les pareció y no lo que Dios les mandó a hacer para que entrara este espíritu, este sentimiento de culpa. Y al mismo tiempo la muerte que no existía. Y la solución que ellos tomaron fue taparse los miembros con unas hojitas de higuera. Como que si el problema del hombre estaba solamente en los órganos sexuales. Se taparon, pero eso no funcionó. Y Dios se presenta y lo que hizo fue colocarle vestiduras de piel. Y tuvo que hacer un sacrificio para que a la postre algún día entendieran lo importante de ese sacrificio. Para que algún día entendieran que el derramamiento de sangre no era en vano. El derramamiento de sangre era con un propósito. Y estaba abriendo las puertas a una luz que el mismo Adán y Eva ni siquiera sabían lo que era. Por eso el Señor decía, alabado sea Dios que tomaste estas cosas y no se las revelaste a los sabios, sino hoy día a los niños. Nosotros somos esos niños que tenemos esa victoria tan grande de la palabra que hoy la estamos disfrutando.
la estamos entendiendo y estamos viendo detrás de toda la historia qué importante fue aquel sacrificio que se hizo en el huerto de Edén para que Adán y Eva pudieran cubrir su pecado, su maldad. Qué importante fue el sacrificio que hizo Cristo Jesús para entregar en su vida por ti y por mí. Qué importante todo el conocimiento bíblico para hoy. El profeta Isaías, allá en el libro capítulo 61, verso 10, Isaías dijo: en gran manera me gozaré con Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Aleluya. La higuera que se puso Adán y Eva no los salvaba. Dice aquí Isaías 61, me rodeó de manto de justicia. La higuera que se puso Adán y Eva no los salvaba. No era justicia, era la justicia del hombre. Y dice aquí, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjate que cuando Isaías habla de la justicia, en Isaías 64, como que después de buscarse eso, dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Job decía, me vestía de justicia y ella me cubría, con manto y diadema era mi rectitud. Sí, querido amigo, las túnicas de piel con que el Señor vistió a Adán y Eva representan la justicia, la que proporciona Dios. Cuando dice la única propiciación por el pecado, esa única propiciación por el pecado está en Jesús. Esa propiciación por el pecado está en la solución que Dios aportó. La solución que Dios aportó para el pecado. Adán y Eva transgreden. Y en el momento que transgrede la ley, ellos trataron de solventarlo con hojas de higuera. Dios no le aceptó la solución que ellos pusieron al pecado. Muchas personas buscando soluciones para sus problemas, lo quieren hacer a su manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios, es al modelo que Dios mostró, porque el que va a salvarlo es precisamente Dios. Y por esta causa es que vemos que estas túnicas de piel son un tipo de lo que Dios proveyó para nosotros, usando uso de esa justicia de Dios a través de Jesucristo. Detrás de esta ropa que Dios le puso a Adán y Eva, hay un sacrificio, hay una muerte. De alguna forma podemos ver que Dios quizás le dé unas instrucciones acerca de lo que es el sacrificio. Quizás, digo yo, o quizás ellos lo entendieron. Pero Dios estaba poniendo un cimiento, echando un fundamento que a través del sacrificio de animales iban a pasar muchas cosas. Dios estaba poniendo un fundamento que a través de la verdad de Dios podían pasar muchas cosas. Dios estaba poniendo el fundamento que era a través del modelo que Él escogió de salvación para que pasaran muchas cosas. Es muy probable que Dios haya tomado este animal y lo sacrificó delante de ellos. Es probable. No lo dice la Biblia, te lo aclaro, sino que es probable que aconteciera, porque entendiendo que es un tipo de lo que iba a acontecer después, nosotros vemos el sacrificio de Jesús en la cruz, fue un sacrificio abierto, público, ante la mirada de muchos. Pero ya Dios había dispuesto lo que acontecería después. La salvación es por gracia, amados amigos. Dice la Biblia que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por las cosas que tú creas que haces buenas, y quizás son buenas. No es por las cosas que tú haces para que te vean los demás, que quizás es muy bueno. La salvación es un regalo que Dios nos da. El hombre no se iba a salvar del pecado que cometió porque él hizo un esfuerzo de cortar hojas de higuera para taparse. Él no se iba a salvar por eso. La salvación fue por el sacrificio que hizo Dios. La salvación fue porque un sacrificio de una víctima inocente para poder salvar a los que acaban de transgredir, para darle una oportunidad a Adán y Eva. Ellos no hicieron absolutamente nada para cubrirse satisfactoriamente. El único sacrificio que Dios aceptará va a ser el trabajo que él hizo, el don que él hizo.
El Señor fue el que hizo las túnicas para Adán y Eva, y el mismo Señor fue el que entregó su vida para salvar a todo aquel que en él cree. Bien está escrito en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Su propio sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados, entregarnos su justicia. Por eso es que los que somos creyentes, los que hemos entendido esta palabra de salvación, cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta cómo en todas las páginas de la Biblia, en el Génesis, en el Éxodo, en el Apocalipsis, en el Juan, en cualquiera de los libros, encontramos la presencia de Dios. Encontramos a ese Cristo manifestado de los tiempos antiguos, siendo anunciado de múltiples formas, para que posteriormente llegara la restauración, la bendición que hoy día tenemos. El hombre quebrantando todos los pactos, todas las dispensaciones quebrantadas por el hombre. Y Dios proveyendo el sistema, el mecanismo de salvación, hasta que llegamos hasta esta última dispensación. Escucha, querido amigo, no hay más dispensación, no hay más oportunidad. Esta es la dispensación de la gracia que comenzó allá con el sacrificio de Jesús. Han transcurrido más de 2000 años de esta situación y aquí estamos todavía en esta dispensación. Porque para Dios, como lo dije en días anteriores, como lo dice la Biblia, no es que lo diga yo, como dice la Biblia, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Allá vemos en Génesis capítulo 4, en el verso 4, vemos cómo se hace un servicio de adoración, por llamarlo de esta manera. Podemos observar cómo Caín y Abel deciden llevarle una ofrenda a Dios. Dice que Caín trajo lo mejor que tenía de la tierra, pero dice que Abel trajo también de los primogénitos de su oveja lo más gordo que encontró. Pero dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso fue lo que Dios vio con agrado. Y la ofrenda de Caín no fue vista con agrado. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce la profundidad del corazón del hombre. Cuando la palabra dice que muchos siguieron el camino de Caín, se refiere a ese camino de soberbia, se refiere a ese camino de un corazón enaltecido, un corazón que no es sincero ante la presencia de Dios. Ese corazón, lamentablemente, ese corazón tiene que ser quebrantado, convertirse en un corazón de carne para que Dios pueda aceptar esa ofrenda. No es como me parece, no es como quiera, es como un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón perdonador, un corazón que no está cargado de pecado. Ese corazón era el que estaba exactamente allí en Abel. Una ofrenda de Abel que involucraba un sacrificio, porque lo que Abel estaba llevando es algo que tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que ser derramada para que fuera completo ese sacrificio. Un cordero inocente muriendo por los pecados de los culpables. Bueno, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Era un cordero expiatorio, amigo. Lo que yo Abel, sin saberlo, era un tipo de lo que iba a acontecer después. El cordero expiatorio. La ofrenda de Caín quizás era atractiva, quizás era muy bonita, llevó el mejor fruto de la tierra, quizás. Pero la ofrenda de Abel era lo que Dios quería. Algo que no era el esfuerzo de sus propias manos, sino que Abel llevó algo que ameritaba un sacrificio para completarlo, que era la muerte de este cordero. Dice el libro de los Hebreos capítulo 9, 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, querido amigo. Por eso es que tú y yo necesitamos a Cristo Jesús. No es sangre de gallina y de paloma, como algunos hacen por allí, que por cierto tiene tiempo que no me tiran animales escabezados para acá. Me traerán vivos para meterlo en una olla y hacer una sopa. Me lo tiran escabezado y podrido. Que Dios los bendiga. Pero sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el derramamiento de sangre perfecto fue lo que hizo
Cristo Jesús. Y eso es algo parecido, como una repetición, como un eco de lo que dice el Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice que le he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué te parece? Estamos viendo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, con una sangre mejor que la sangre de Abel. Eso que pasó con Abel era algo profético. Apuntaba a lo que iba a acontecer en tiempo futuro. Y por eso estamos viendo a un Jesús que está explicándole a estos dos hombres camino de Emaús cómo él aparece en todas las escrituras, desde Moisés hasta los profetas y hasta los tiempos presentes. Cristo Jesús, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino para llegar al Padre. No hay otro camino, querido amigo. Esto no es asunto de denominaciones religiosas. Esto no es asunto de diferentes congregaciones. Esto es un asunto de una palabra viva. Este Jesús, Cristo, que Dios lo tomó como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia en este tiempo, en su paciencia por los pecados. Aquel que Dios que iba a pasar por alto los pecados y manda a los hombres que se arrepientan. Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados con mira a manifestar en este tiempo su justicia, la de Dios. No la justicia de la higuera de Adán y Eva, la justicia de Dios a través de un sacrificio perfecto y maravilloso, a fin de que el justo siga siendo Dios, y el que justifica es el de la fe de Jesús. Es el que justifica. Romanos capítulo 3, del verso 25 en adelante. ¿Qué iba a saber Abel del sacrificio y este tipo de cosas? Quizás a Adán y Eva le echaron el cuento cuando Dios sacrificó un animal para librarlo de desobediencia. Es probable. Y cuando le echaron el cuento, bueno, llegó el momento donde dijeron, mira, vamos a hacer algo. Nosotros estamos aquí, vamos a hacer un sacrificio a Dios. No lo sabemos. Pero la única ofrenda que Dios aceptará, querido amigo, es la que Él proporciona, que fue la ofrenda de su Hijo Jesús. Y como tú y yo no podemos agarrar otra vez a Cristo para crucificarlo, aleluya, ahora tenemos que entregarnos a Cristo Jesús. Y por eso dice la Escritura, en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y si tú crees con todo tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra que puedes ubicarla en cualquier Biblia. Tómala. Deja la soberbia, tómala, léela. Que hay Biblias que lo dicen mejor que en la Santa Biblia. Lo explica más detallado cuando el hombre confiesa delante de las personas, cuando el hombre habla sin pena, sin temor, y puede decir que Jesús es Señor. Eso es una manera de aceptarlo en nuestras vidas como Señor. Ya yo no voy a ser Señor de mi vida porque el camino que he llevado yo me ha conducido a la impiedad, a la maldad, a la soberbia. Pero ahora voy a tomar el camino del Señor, y para eso tengo que reconocer que Jesús es Señor. Y tengo que creer, como dice la misma Escritura allí, que Dios le resucitó de entre los muertos. Cuando creas esto con todo tu corazón, se está abriendo la puerta de la salvación para tu vida. El Señor se encargará de que escuche la palabra, de que entienda la palabra, de que seas libre completamente de la atadura, y que el propósito de Dios, el eterno, la redención a través de Cristo Jesús, se cumpla en tu vida para salvación, no solamente de ti, sino también de los que te oigan, de los que entiendan esta palabra, de los que a través de ti van a escuchar esta palabra. Entonces ya no será solamente tu salvación, sino la salvación de muchos. Querido amigo, pido a Dios que te bendiga de manera poderosa y especial. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté contigo y con todos los tuyos. Y la paz de Dios a partir de esta noche pueda reinar en tu hogar.
Pero quiero hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios en su divina misericordia por esta comunidad. Vamos a seguir clamando a Dios por su misericordia, por su amor, por su verdad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te doy las gracias por esta noche de victoria, esta noche de bendición y oportunidad que le has dado a todos los habitantes de esta localidad, que tengan al alcance de este portavoz, y a todos los que en este momento en diferentes lugares del mundo están oyendo tu palabra. Gracias por esta oportunidad que le das de poder reconocerte, aceptarte en su corazón, de poder levantar sus manos a los cielos para ser llenos de tu gracia. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Y en ese nombre de Jesús reprendemos todo principado del diablo, todo gobernador de las tinieblas, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo principado del diablo, toda potestad satánica, todo espíritu inmundo que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda práctica de hechicería, de espiritismo, de santería, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos esos espíritus inmundos que están levantándose con cortes satánicas, cortes malandras, cortes africanas, cortes del diablo, las reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro una bendición para nuestras calles, una bendición para nuestros vecinos, una bendición grande aún para aquellos que rechazan esta palabra, una bendición grande para aquellos que han vivido del error, una bendición para aquellos que no habían oído tu palabra y están buscando la solución en sus vidas. Una bendición, Padre, de libertad, de esa atadura que tienen muchos que no encuentran cómo salir de esos falsos conocimientos que por muchos años han vivido. Una bendición, Padre, especial, una libertad especial para aquellos que en lo profundo de su corazón claman por tu verdad, pero no se atreven a manifestarlo por temor a sus familiares, por temor de ser echados de las casas, por temor de ser echados de sus trabajos, por temor a sus esposos o sus esposas, por temor aún de los hijos, pero que en su corazón hay un fuego ardiente que les dice que hay una verdad en Cristo, que ellos quieren conocerla, que ellos quieren disfrutarla, que han sentido esa presencia y quieren experimentar lo maravilloso de vivir conforme a esa voluntad de Dios. Te pido, Padre, por aquellos que han entregado sus vidas al pecado, que hoy sea su último día, que hoy sea el último día, que hoy sea el día de la restauración y de la bendición. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, por siempre, amén, y por siempre, amén. Y que el Señor les bendiga de manera poderosa y especial a todos. Aleluya, por siempre, amén y amén. Gloria a Dios.